En el área mesoamericana se desarrollaron las más importantes civilizaciones prehispánicas, desde los olmecas en lo que hoy es el sur de Veracruz y Tabasco, los mayas en la península de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras, los mixtecos zapotecas en lo que hoy es el estado de Oaxaca, los totonacas al norte de Veracruz, los toltecas y aztecas en el altiplano. La riqueza cultural de Mesoamérica era increíble, y cada región hizo importantes aportaciones al enorme mosaico de pueblos que le conformaban. La agricultura es un buen ejemplo, iniciada aproximadamente en el año 10.000 en los actuales estados de Puebla, en el Valle de Tehuacán y Tamaulipas. La agricultura contribuyó al establecimiento de las poblaciones nómadas y a sus primeras manifestaciones culturales. La abundancia de recursos alimenticios permitió a estos pueblos desarrollar elementos más complejos, métodos de cultivo para aprovechar al máximo posible el terreno, como las terrazas de cultivo o las chinampas, y una organización social compleja que delimitara actividades a cada miembro del grupo. Para los pueblos mesoamericanos era importante conocer los fenómenos naturales que pudieran ayudarles a determinar los ciclos de siembra y cosecha. Por ello, el conocimiento de los astros no fue menos importante que el estudio de las peculiaridades de cada una de las plantas que se valían. No es extraño que entre los conocimientos desarrollados en Mesoamérica, la astronomía, las matemáticas o la medicina hubieran tenido un lugar importante. Las aldeas de asentamientos fueron evolucionando al mismo tiempo que aumentaba el intercambio económico y cultural de los mesoamericanos. Así se originaron los centros urbanos mesoamericanos, algunos tan significativos como Teotihuacán, cuyas primeras construcciones monumentales pudieron arrastrarse a partir del año 200. Los elementos arquitectónicos creados por los teotihuacanos se difundieron por toda Mesoamérica. Algunos de los elementos característicos son basamento, muro bajo que sirve para el soporte del edificio, tablero, pared vertical exterior del edificio y talud, pared inclinada del exterior del edificio. A través de las ruinas de ciudades ancestrales podemos apreciar la grandeza de la cultura mesoamericana que poco a poco nos ha ido revelando los secretos mejores guardados. Ahora les comentaremos algo sobre los virreinatos. Buenos días, hoy les hablaré un poco sobre los virreinatos. En 1535 se creó el poder del virreinato, que representaba al rey en sus nuevas posesiones. El primer virrey fue Antonio de Mendoza. Las leyes de Indias, promulgadas por Carlos V, establecieron normas para organizar el gobierno español en América. En Perú, las leyes nuevas irritaron a la población española, que vio desaparecer sus privilegios, lo que los llevó a desafiar al poder real. Por tal motivo se constituyó un virreinato, cuyo primer gobernante fue igualmente Antonio de Mendoza. A continuación, la independencia de las 13 colonias. La independencia de las 13 colonias. Inglaterra controlaba 13 colonias en América del Norte, donde habían emigrado los católicos y protestantes disidentes durante las guerras religiosas. En 1765, el gobierno inglés del rey Jorge III aumentó abusivamente los impuestos de las colonias, provocando desórdenes en muchas de estas. El Parlamento de Londres prosiguió con su rígida política y en 1967 volvió a votar nuevos impuestos. La indignación cundió en las colonias y los patriotas comenzaron a... Continuaremos con la Revolución Francesa. Desde la Edad Media, la sociedad francesa se agrupa en 3 grados. La Revolución Francesa. Desde la Edad Media, la sociedad francesa se agrupaba en 3 grandes estamentos o clases llamadas estados. El clero, o el primer estado, y la nobleza, o segundo estado, constituyen una minoría privilegiada que controlaba las decisiones políticas, poseía riqueza y no pagaba impuestos. El tercer estado, o estado llano, estaba integrado por la burguesía, los artesanos, las jornaleras y los campesinos. Carecía de privilegios excepto la burguesía, que sin embargo no participaba en las decisiones políticas. A continuación, un pequeño reportaje al momento realizado por el reportero Ricardo López Soto sobre la Revolución Industrial. Al iniciar el siglo XIX, la expansión del mercado mundial, la acumulación de fortunas y la competencia habían creado condiciones propicias para que se generalizara la economía capitalista.
El capitalismo manufacturero surgió en Inglaterra y en Francia. Ese sistema duró desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XIX. La revolución industrial se inició a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña. Nos acabamos de informar que están siendo ocurridos los movimientos estudiantiles. Ahora los llevaremos en vivo con nuestro corresponsal Jimena Gómez. Acosador. Hola, Joana, estoy en medio de los movimientos estudiantiles, los cuales se llevan a cabo con la necesidad de mano de obra de los nuevos conocimientos. Sin embargo, al mismo tiempo, los jóvenes han comenzado a cuestionar la sociedad, a sus padres y a las autoridades políticas. Muchos estudiantes que protestan llevaron imágenes de Marx, de Lenin, Mao y el Che Guevara como símbolos revolucionarios. Los estudiantes tienen el propósito de convertir el mundo en un lugar mejor. Las personas que protestan proporcionan que la juventud sea identificada como un grupo social con ideas propias y con capacidad de movilizarse políticamente. Eso es todo, Joana. Buen día y gracias por comunicarme. A continuación les presentaremos la sección de deportes, pero no se vayan, porque nos estaremos comunicando con un reportero que está en el medio de la Primera Guerra Mundial. En la década de los 60, las bicicletas se habían convertido en los caminos y calles de la ciudad. Más tarde, este también fue muy bueno para la ciudad. En este periodo nació el fútbol y atrajo la atención de masas en Gran Bretaña durante la Primera Guerra XIX. Ya se practicaba en las escuelas, pero fue la cantidad de participación de las reglas del fútbol, el tipo de balón, los jugadores, la dimensión de las canchas, etc. Y se formaron clubes, no sé, una forma de divertirse. En 1904, en la Federación Internacional del Fútbol, la Asociación FIFA estableció las normas de los encuentros internacionales. Ahora se popularizó en Estados Unidos con el béisbol y en los años 70 el fútbol se desarrolló en el medio universitario y profesional. La pedagogía comenzó gradualmente a inflar a John Henry en 1797. Como tú lo has dicho, Joana, estoy en medio de la Primera Guerra Mundial. Fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono imperial de Austria-Hungaria, y su esposa Sofía. Los austríacos están culpando a la organización serbia, la Mano Negra, exigiendo su castigo para mandarlos a asesinar. Serbia se está rehusando a estas exigencias. Entonces Austria-Hungaria le declaró la guerra. Alemania está apoyando a Austria-Hungaria y Rusia a Serbia, por lo que Alemania y Rusia entraron en una confrontación muy grande. Rusia es aliado de Francia ahora, así que Alemania tiene enfrente a otro enemigo. Alemania está planeando una guerra corta, conformada por una estrategia, el plan Schleifer, que consiste en enfrentar a los dos frentes, el oriental y occidental. Se denominó guerra total al fenómeno que se produjo caracterizado por el impacto de este conflicto bélico en todos los aspectos de vida pública y privada. El orden económico, político y convivencia social están por los aires. Las ideas y las actitudes emocionales y la vida cotidiana ya no son necesarias, pues están en guerra. Estados Unidos está entrando al rollo del triple entrante, ya que el conflicto hacia América entró en la guerra con todo su poder militar. Por parte de Rusia se desató una revolución, y al nuevo gobierno no le interesa, por lo que pronto esta guerra terminó y se está firmando un tratado de paz. Gracias, Joana. Y ahora con ustedes el socialismo, nazismo y fascismo. Les platicaremos un poco sobre este tema. Socialismo. El propósito en general de construir una sociedad sin clases, razón por la cual en la actualidad la mayoría del socialismo se identifica con las posturas marxistas y comunistas. También se ha enfocado últimamente a las reformas sociales de las democracias modernas. En resumen, apoderar a quienes realizan la vida social y economía de una sociedad en lugar de darle poder solo a aquellos que las puedan comprar o concentrar el control de ella
e incluso elaborar mecanismos para evitar de raíz, de ahí su carácter originalmente anticapitalista. En principio de esto, a lo que en el siglo XIX, en el contexto de un proceso de proletarización masivo producido por el ascenso del capitalismo industrial, se denominó movimiento socialista y en algunos lugares movimiento de reforma del trabajo. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras de 1918 a 1939, creado por Benito Mussolini. El término proveniente del italiano fascisco as faces y a su vez del latín faces plural de fascis. El proyecto político del fascismo es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una económica dirigistía, mientras su base intelectual planteaba la sumisión de la razón a la voluntad y la acción, aplicando un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas o revanchistas, lo que conduce a la violencia contra aquello que el Estado defina como enemigos mediante un eficaz aparato de propaganda. Todo esto aunado a un componente social interclasista y una negación en ubicarse en el espectro político. Esto no impide que diferentes enfoques ideológicos proporcionen diferentes visiones del fascismo. Por ejemplo, más comunes serán la histografía, la politología y entre otras ciencias sociales. Al ubicar el fascismo en la extrema derecha vinculado con la plutocracia e identificándolo algunas veces como variante de capitalismo de Estado o bien de orientación liberal, identificándose con una variante chauvinista del socialismo del Estado. El socialismo es una ideología. El nazismo es una idea que nació en Alemania. La ideología alemana gestada en la década de los años 1920, para ser más específicos, pero que no alcanzaría importancia hasta los años 30, momentos en que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles de 1919 se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro. En Alemania, la situación es más acuciante aún, ya que los devastadores efectos económicos se sumaban a la obligación de pagar el tributo de la derrota en la Primera Guerra Mundial y el descontento popular ante la injusta situación que hacía que las calles se llenaran de manifestaciones extremistas de toda índole, tanto de izquierda como de derecha. Esta situación culmina con el fuerte desacredito de las democracias liberales, dado que las dictaduras que surgieron demostrando ser capaces de controlar y resolver la crisis más efectivamente que las democracias, tanto la Unión Soviética como la Italia de Benito Mussolini, quien fue elogiado por hacer que los trenes llegaran a tiempo, es decir, por poner fin a las huelgas y caos económico que había denominado ese país, y el Imperio de Japón, países todos en los que se impusieron gobiernos fuertes. No solo resolvieron la crisis a mediados de los 30, sino que fueron percibidas como restaurando el orden social, aún con anterioridad a esa solución de problemas económicos. A continuación les presentaremos un segundo reportaje hecho por mi corresponsal Cuauhtémoc Alfredo sobre el calentamiento global. Ahora yo les platicaré sobre el calentamiento global, que también es conocido como cambio climático. Se trata de un fenómeno que consiste en el aumento de la temperatura terrestre a causa de la excesiva liberación de dióxido de carbono y otros gases que actúan atrapando el calor a la atmósfera. Los países ricos, que son los que más contaminan la atmósfera, pueden consumir el 85% de las fuentes de energía, de petróleo, gas, carbón, que son recursos no renovables. Hay muchas instituciones que realizan experimentos para mantener bien el clima, pero los tres movimientos sociales más importantes son Greenpeace, establecido desde 1970, Amigos de la Tierra, establecida desde 1799, Ecologistas en Acción, establecida en 1908. Estas tres son las que indican la destrucción en nuestro medio ambiente, al igual que el fenómeno del cambio climático. Esto es decir, que vamos de mal en peor cada día. Regreso contigo, Joana. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Los esperamos en la próxima edición de History News. Gracias.